dedicado a la copla. Sin más, dicho los agradecimientos totalmente sinceros, voy a empezar mi conferencia. Me han dicho que debe durar 35 minutos, no sé, tenemos hasta las 3. Bueno, abusaré de la hipoglucemia de todos ustedes, que seguro que tenemos ya a estas horas. Se ha hablado ya de la película. Ayer Jacinto García hizo una excelente ponencia. Entonces, aprovechando ya lo que se ha dicho, pues algunas cosas que ya se han dicho y que todo el mundo conoce esta película, las obviaré. Evidentemente, el motivo de hablar de esta película, ¿se oye bien? Sí. En el Congreso de la Copla es porque en dos secuencias de la película aparece La Niña de Fuego. En una aparece la copla entera, cantada entera, en otra no, falta un fragmento. Y la pregunta que yo me hice cuando se pensó hacer este congreso, una de las primeras preguntas que yo me hice, es ¿qué actualidad tiene la copla? La copla es un fósil, está ahí, hay gente a la que le gusta, la reivindica, desde luego son ya textos clásicos en la cultura española, pero es solo eso, no tiene en la sociedad actual ninguna vigencia, no se puede insertar de alguna forma en la sociedad actual. Yo creo que sí, y un ejemplo maravilloso, y que has analizado aquí también, una excelente ponencia, quiero decir, de Antonio Maiquet sobre Rosalía, comparando la copla clásica con Rosalía. Yo creo que Rosalía es un claro ejemplo de reelaboración, como se ha hecho siempre en arte, y como hizo el propio barroco y todos los movimientos artísticos que reelaboran cosas procedentes de otros estilos, de otras épocas, de otros momentos, ¿no? Yo creo que la copla se puede reelaborar, y para mí lo de Rosalía es un gran ejemplo y tiene muchas cosas que decir. Y este es un ejemplo de cómo la copla, una copla clásica, en este caso la versión clásica cantada por Manolo Caracol, Carlos Bermú tiene el acierto de elegir esa, está considerada un poco la canónica, ¿no?, de La Niña de Fuego. Tiene algo que aportar a la película, es un texto, la copla, dentro de otro texto más amplio que es la película, y a eso me voy a dedicar, ¿no? A ver un poco qué aporta la copla en el texto de la película. No puedo analizar la película. Un problema de estas conferencias es que yo creo que el análisis textual hay que hacerlo habiendo visto la película. Y ya sé que todos los que estamos aquí seguramente hemos visto la película. No, porque habiendo visto la película media hora antes de la conferencia. Y hay que tenerla muy reciente porque si no se pierden muchos detalles. Y tampoco voy a analizar la copla en sí, por tanto voy a hacer aquí algo un poco quizás heterodoxo, que simplemente ver qué conexión hay entre una cosa y otra, y que tiene esa idea que ya he dicho desde el principio de ver que la copla puede algo aportar a una película tan actual y tan inserta en el contexto cultural español actual como es Magic Girl. Como sabemos, La Niña de Fuego, esto también ya se ha dicho, ¿no?, es el gran trío de maestros Quintero, León y Quiroga, y se grabó en 1944, aunque ayer Jacinto García aportó un dato muy importante de investigación, que es que era localizada una versión de los años 30, además un tanto diferente, ¿no? Es decir, muy interesante, pero yo no voy a entrar en eso. Desde el punto de vista del género bailable, es una zambra mora, que formó parte del espectáculo llamado así Zambra, y probablemente, aunque no hay datos concluyentes, pero se ha dicho que ha sido el mayor éxito de Manolo Caracol, curiosamente, ¿no?, mayor éxito popular. Desde luego, esta película ya se ha hablado también en una ponencia que por desgracia no pude oír, pero seguro que fue excelente, de Lorenzo, sobre la película Embrujo, y también Jacinto en su ponencia también habló de ellas, ¿no? O sea, que esta copla ya ha formado parte. Además, la ponencia de Jacinto García versó precisamente de algo muy similar a lo que voy a hacer yo, ¿no?, como la copla dialoga en cierta forma con la película, ¿no?, y dice, aporta cosas que a lo mejor no están en el argumento en sí de la película o en la narración en sí más superficial de la película. Esta es la secuencia en la que aparece la copla entera. Dentro de mi alma yo tengo una fuente para que tu culpa se incline a mí. Ay, niña de fuego, ay, niña de fuego. Que evidentemente no la voy a poner entera, no tenemos tiempo.
tiempo, como señaló Jacinto García también ayer, muy acertadamente, la copla aquí lo que está acompañando es un ritual, la puesta en escena de un ritual que tiene que ver con las corridas de toros. Es el matador, directamente el matador, recordemos que es Damián, José Sacristán, que se está vistiendo ceremoniosamente, claramente es la forma de ponerse el vestido de torear del matador, lo que se está en cierta manera escenificando, ¿no? Hay una referencia clarísima, porque va a ser el matador, la escena previa en la que va a matar a 4 personas, recordemos a Luis, a su hija, Alicia, y a 2 clientes que están ahí en el bar, ¿no? Es un auténtico matador. Y en ese momento aparece la alusión a las corridas de toros, que aparecerá en otro momento de la película cuando este personaje tan siniestro y aparentemente tan sofisticado, que es Oliver Zoco, interpretado es el actor Miguel Insúa, le pregunta a Bárbara antes de empezar la primera sesión de sadomasoquista, de tortura, en esa cámara siniestra que hay ahí detrás, en la que nunca accedemos, le pregunta que si le gustan las corridas de toros, ¿no? Y Bárbara contesta que no mucho. Bueno, hay esa referencia a las corridas de toros, a esa escena que hemos visto del matador. Luego esto nos está evocando un mundo que tiene que ver evidentemente con el casticismo, ese gran debate que ha habido siempre en España entre la modernidad y el casticismo, eso que podemos llamar la cultura castiza hispana, de la que forman parte la copla, la propia copla, las corridas de toros y los churros, porque los churros aparecen en la película. Y además es algo bastante curioso, es el momento en que ella va a pedirle por segunda vez a Ada que le organice una sesión de tortura sadomasoquista para obtener el dinero que le falta, y en esa casa sofisticada, tan moderna, con ese decorado tan elegante de esta madame de lujo que es Ada, es la actriz Elizabeth Gelaber, le pide unos churros, ¿no? Luego cuando se los trae, además le pregunta: ¿te he pedido churros o porras? Dice Bárbara: no, churros. Bueno, ¿qué pinta aquí todo esto, ¿no? Las corridas de toros, la propia copla en sí, aunque lo más importante es la copla, por supuesto, los churros. Pues yo creo que hace una dialéctica, en el arte la dialéctica es fundamental, la dialéctica no en un sentido hegeliano, la dialéctica en un sentido platónico, diría, ¿no? Como el fundamento de la filosofía. Si queremos pensar una película, hay que pensarla en términos dialécticos. Y una de las cosas que yo propongo, aprovecho para insistir en ello, es que en el análisis textual tenemos 2 grandes disciplinas que nos sirven de referente, que son el psicoanálisis, por supuesto, y la semiótica. Deberíamos también aportar cada vez más y estudiar y hacer el esfuerzo por aportar la filosofía. La filosofía para mí sería la tercera pata en la que se puede apoyar el análisis textual, porque al fin y al cabo las ideas que vamos a elaborar a partir de lo que nos sugieren las películas pues tienen que ser filosóficas. Como decía Gustavo Bueno, filósofos somos todos. Aquí yo no estudio filosofía ni tengo ningún título de filósofo. Filósofos somos todos, todo ser humano por hecho ser humano es filósofo. Ahora, depende de la calidad de la filosofía que haga, claro. Gustavo Bueno, que no era nada modesto, decía: yo la hago muy buena. Bueno, pues creo que aquí hay una dialéctica entre ese universo del casticismo y un universo posmoderno clarísimo en la película, que forma parte de esos decorados fríos y estilizados, de ese vestuario de Bárbara, de Ada, de muchos personajes en la película, con un cromatismo tan gris, tan apagado, tan gélido. Es una película gélida y creo que lo podemos entender ahora en este ambiente en el que estamos todos bastante gélidos, ¿no? Una película que nos muestra escenas con una iluminación muy atenuada, muy matizada. Entonces, en este universo tan posmoderno, por así decirlo, tan estilísticamente posmoderno, de decorados fríos, estilizados, vestuario y demás, yo creo que hay una contraposición clarísima. En este universo, como la casa de Oliver, fría, desangelada, con esos tonos grises, apagados, la propia ropa de Bárbara Leni. Bárbara siempre va vestida de blanco, de gris, en colores nunca cálidos, o los propios escenarios. Esta es la cocina de Ada en la que se come el churro. Aquí se puede ver el contraste, ¿no? Ada comiéndose unos churros en esta cocina, ¿no?
evidentemente aquí la dialéctica creo que está clara, ¿no? Que está sugiriendo todo eso que tiene que ver con la copla, las corridas de toros, y bueno, mucho más allá, lógicamente, los churros, ¿no? Como alusión a un elemento de nuestra cultura. Pues el fuego frente a la frialdad. Tenemos una primera contraposición, dos significantes, fuego, frío. Esos decorados también estilizados, fríos, con esos colores grises, en tonos atenuados en la ropa de los personajes y en los muebles de la casa de Bárbara y su marido. Es el personaje interpretado por Israel Elejalde, donde sin embargo percibimos ahí que aparece un cromatismo ya diferente, que es el rojo. Vemos el rojo en esa lámpara, o al fondo a la izquierda de la pantalla en la puerta. O aquí, en esta escena terrible, ¿no?, en la que se hace esta especie de humor, que no es humor negro, cuidado, Carlos Bermúdez forma parte de un movimiento muy interesante de humor, en el que hay, por ejemplo, un dúo que ha tenido mucha influencia en Internet, antes lo comentaba José Miguel, que es el dúo Venga Monjas, unos barceloneses que interpretaron la primera película un poco más larga, dura una media hora, de Carlos Bermúdez, que es Pepo Pipo. Es una película terrible, también de una niña que muere en un accidente y demás. Un humor muy peculiar, ¿no? Ese humor de Bárbara, que se empieza a reír y porque está pensando en tirar el bebé por la ventana. Es un humor que no enlaza con el humor de Buñuel ni con el humor de La Codorniz, no, es un humor diferente, y sería muy interesante analizarlo, pero no me puedo entretener en esto, que tiene que ver con lo siniestro. Bueno, pues en esta escena vemos que al fondo de Bárbara aparece ese sillón rojo, esos elementos rojos de la lámpara, del sillón, de las puertas rojas, chocan mucho en este escenario frío, de este matrimonio también tan frío, por cierto, tan anestesiado, que es el de Bárbara, ¿no? Ahí tenemos en el ángulo superior derecho la lámpara, al fondo reflejado ahí de nuevo el color rojo en el espejo, un color rojo del mobiliario que contrasta, insisto, con estos tonos grises atenuados, el color rojo del armario, de la pared, en el que se inserta inmediatamente el personaje de Bárbara. Es Bárbara la que está siempre como acotada, como señalada por esos tonos rojos, insisto, en este escenario tan gélido, tan atenuado que es la casa. Porque, por ejemplo, en esta escena terrible, que ella se queda sola, el marido se levanta a coger el teléfono y aparece esa manzana ahí, que da ese cromatismo, este juego de cromatismo es muy interesante. Bueno, es que Carlos Bermúdez es un cineasta muy interesante, ¿no? Juega mucho con todas estas cosas. Frente a esa fotografía que hay al fondo en gris y esas sillas, pues tanto el armario al fondo como la manzana está señalando el rojo en el propio rostro de Bárbara Llena. Esas lágrimas rojas, esa sangre que corre por su rostro y que efectivamente, como señaló también Jacinto García, nos hacen pensar que la niña de fuego es Bárbara. Otra segunda dialéctica que hay aquí, evidente, obvia, es entre lo cercano y lo lejano, entre algo que tiene que ver con la cultura española, aunque sean estos elementos circunstanciales, la copla, las corridas de toros, los churros y demás, con el anime japonés, el manga. El anime o el manga, el género Mausoujo, que se dice, o se debe decir así más o menos en japonés, que es el Magical Girl, que es un género o estilo del anime y del manga donde los protagonistas son niñas o adolescentes que poseen poderes mágicos, están sufriendo un proceso de transformación en el que el vestido es muy importante y también el objeto que acompaña a ese vestido, como en este caso es la varita mágica. El deseo de Alicia es tener el vestido diseñado por uno de estos dibujantes. Todo esto es inventado, todo esto lo elabora Carlos Bermúdez, que ha hecho mucho cómic y ha trabajado mucho también en este campo. Ese vestido de un supuesto personaje del género anime y sobre todo la varita mágica. Con lo cual tenemos aquí el otro elemento de mi conferencia, la niña de fuego, Magical Girl. La niña de fuego tiene que ver con Bárbara y Magical Girl, la niña mágica. Fijaros que este juego cae de significantes, niña fuego, niña mágica.
En el fondo nos remite a la dialéctica fuerte de la película, que para mí no es lo frío, el fuego y el frío, lo lejano y lo cercano y lo lejano, sino que es lo real, la niña de fuego como lo real de la mujer o lo real de lo femenino, frente a lo imaginario, la niña imaginaria, mágica, completamente imaginaria. Lo real del cuerpo de la mujer, no ese cuerpo de Bárbara atravesado por cicatrices, ¿no? Ese momento terrible en el que ella se desnuda y tiene el cuerpo marcado por cicatrices. Y Magical Girl, esa niña que es puro espejismo. Ahora bien, ese espejismo se cae, literalmente el cuerpo de la niña se desploma porque es un cuerpo enfermo, es una niña que tiene leucemia, es una cosa terrible, una niña de 12 años que tiene leucemia. Entonces, ¿una niña imaginaria? No, de repente en Magical Girl aparece lo real de la enfermedad. En este encuadre, yo creo que tan minucioso y tan estudiado de Carlos Bermúdez, aparece al fondo reflejada en el espejo la niña, pero aparece ahí a la izquierda ese hueco, esa parte abierta hacia el exterior, una especie de fondo negro, de agujero que señala ya algo, ¿no? No es Magical Girl, es la niña mágica, pero que tiene una enfermedad mortal. Del mismo modo, esta Bárbara, que es Bárbara real, lo real, al mismo tiempo vive en una dimensión imaginaria, en ese espejo, en ese espejismo en el que se enmarca ese matrimonio que tiene mucho que ver con lo imaginario de Bárbara. Un espejismo que se va a romper, literalmente se va a romper. Porque el problema del que nos está hablando la película, y aprovecho para ir diciéndolo, es que lo imaginario no resiste la confrontación con lo real. Allí donde lo real choca con lo imaginario estalla, se rompe ese espejo. Ya lo veíamos todos, ¿no? Que ese matrimonio es un matrimonio absolutamente imaginario, ¿no? Por tanto, tenemos aquí que los personajes no son personajes planos, no son personajes uniformes. Ayer se dijo que Bárbara es la niña de fuego. Es la niña de fuego y es Magical Girl, las dos cosas a la vez. Es la niña de fuego y con esa herida en su rostro, pero es también alguien que vive en un espejismo, que vive literalmente atrapada en lo imaginario. Del mismo modo que hemos dicho que Magical Girl no es una niña mágica, no es la niña imaginaria, porque es una niña en la que está la enfermedad, esa enfermedad mortal terrible. ¿Qué son estos dos personajes femeninos? Son terápsidos, que aparece varias veces la referencia a los terápsidos en las películas, que tiene mucho que ver con Carlos Bermúdez y le gusta mucho esto de los monstruos y demás. Tiene un corto también, el primero que hizo, sobre un monstruo que ataca un autobús y demás. Los terápsidos no son dinosaurios, cuidado, son los precedentes de los mamíferos, son unos seres monstruosos porque tienen parte de reptil y parte de mamífero. ¿Se imaginan ustedes algo? Son animales extintos, claro, algo más monstruoso que eso, parte de reptil y parte de humano. Pues como son las dos mujeres, que tienen parte real, Bárbara, ese cuerpo lleno de cicatrices, parte imaginaria, su atrapamiento en ese matrimonio que tiene mucho imaginario, o Alicia, ese deseo absolutamente imaginario y su enfermedad. Ahora bien, lo que introduce aquí la copla es una dialéctica nueva, que es la dialéctica entre el hombre y la mujer, porque esta es la segunda vez en que aparece la niña de fuego y aparece en relación con el personaje de Bárbara, por supuesto. Voy a avanzar un poco. Bueno, la vimos ayer. A ver, aquí está aquí. ¿No está disponible? Bueno, aparece la niña de fuego, aparece Bárbara tumbada en el sofá, inmediatamente hay un corte por montaje y aparece por primera vez en la película el personaje de Damián, que es la primera vez que le vemos, interpretado por
sacristán, de tal forma que la copla nos muestra a un personaje femenino y a un personaje masculino. El personaje femenino tiene que ver con esas lágrimas puras, esas puras lágrimas, esas lágrimas de pura sangre que caen por su rostro, la culpa, un personaje atrapado por la culpa, y es una mujer que llora y padece. Ahora bien, esta mujer que llora y padece también es un terápsido, como he dicho, y tiene también aquí una doble dimensión, porque es víctima y verdugo. Víctima, por supuesto, una mujer torturada, sometida a 2 sesiones de prostitución de lujo en la que la torturan y en la segunda casi la matan. Y cuando aparece en el hospital, yo creo que aparece desde el punto de vista visual en esa doble dimensión. Es víctima, está con los vendajes, pero también parece que tiene la capucha del verdugo, porque este es el momento en que está siendo el verdugo que va a liquidar a Luis, a Alicia y a los 2 que están en el bar, porque está engañando a Damián, le está contando una mentira, que la han violado y demás, ¿no? Frente a esta mujer de las lágrimas que siente y padece y atrapada en la culpa está el hombre bueno que la compadece. Hombre bueno, bueno, ayer ya se habló, me lo voy a evitar porque no tengo tiempo, del marido. Voy a hablar de otros 2 personajes masculinos que podrían ser hombres buenos. El padre de Alicia, Luis, es una víctima, y en esta sociedad no hay nada más bueno que una víctima, ¿no? Las víctimas son buenas por definición. Es un pobre profesor de literatura, encima del instituto, en paro, y encima en paro por los recortes, casi nada, ¿no? La víctima perfecta, y encima tiene una niña con leucemia. Ahora, ¿es bueno? Chantajea a Bárbara, la somete a chantaje y es el culpable de todo lo que le pasa a Bárbara. De Damián dicen continuamente todos que es buenísimo. La psicóloga de la cárcel dice: Damián, eres una buena persona. Y Bárbara le dice: eres muy tierno y muy buena persona. Y es un asesino que mata a 4, incluida la niña. Por tanto, yo diría, y no sé si estamos de acuerdo en esto, que Magical Girl es una película amoral. No hay un mensaje moral claro. La moral tiene que ver con decirnos qué es el bien y qué es el mal. Ningún personaje, ni el de Bárbara, ni el de Luis, vamos a coger los fundamentales, ni el de Damián, ni siquiera el de Alicia, ¿no?, que tiene ese deseo tan disparatado. Alicia está en ese, no me puedo detener ahora, en ese punto en que hasta el Hijo de Dios dice, una niña de 12 años, que tiene un deseo completamente imaginario, que está totalmente atrapada en lo real: padre, ¿por qué me has abandonado? Porque efectivamente su padre no puede hacer ahí ninguna función de padre, se entrega a esa empresa loca, imaginaria, enloquecida de obtener el dinero para el traje y la varita mágica, ¿no? No hay ningún personaje positivo, no nos dice dónde está el bien y dónde está el mal. Y yo digo, muy bien, lo aplaudo, porque para mí esta es la definición del arte. El arte se sale de la ideología y de todo lo que debe huir en el momento en que deja de ser moral. El arte no debe moralizarnos, el arte no está aquí para decirnos lo que está bien y lo que está mal. Y yo en esto soy nietzscheano total. Y cuando Nietzsche, al final, para mí, la parte más interesante de su obra, antes de que ya se le fuera completamente, yo creo, la cabeza, las 2 obras más interesantes son Más allá del bien y del mal, donde ya nos está sugiriendo esto, que tenemos que ir más allá del bien y del mal, y La genealogía de la moral. Propone también salir de la moral, porque si lo pensamos, y este es un marco ideal para recordarlo, el pecado original del ser humano es haber comido del árbol de la ciencia del bien y del mal, el habernos hecho seres morales. En el momento en que comimos de ese árbol del bien y del mal, empezamos a acusarnos unos a otros, y ese es el gran acusador, ¿no?, el demonio, el que está detrás de todo esto. Ahora bien, el arte tiene que ser ético, cuidado, pero la ética, y esto es una cuestión filosófica fundamental, Gustavo Bueno le dio muchas vueltas a esto, qué diferencia hay entre ética y moral. Mucha gente confunde las 2 palabras, ¿no? Son 2 palabras distintas, y son 2 palabras distintas porque se refieren a cosas distintas. Ética es una cosa y moral es otra. La moral tiene que ver con el bien y el mal, ¿de acuerdo? ¿Con qué tiene que ver la ética? En mi opinión, con la búsqueda de la verdad. Exclusivamente. Y esa es la ética de la estética, intentar decir la verdad. Y esta película intenta decirnos una verdad que podemos resumir en esta frase. La realidad, en tanto que imaginaria, es frágil y débil frente a lo real. No soporta lo real, el espejo se rompe y aparecen las lágrimas puras, la sangre
y todo aquello que tiene que ver con la presencia de lo real cuando no ha sido contenido. Ahora bien, yo añadiría, en ausencia de lo simbólico, que eso es lo que nos puede hacer salir del pesimismo absoluto en el que caen ciertos filósofos como Nietzsche o los existencialistas, sin más, ¿no? Daros la bienvenida a mi clase. Si Federico García Lorca no hubiese nacido y no hubiese escrito un solo verso, 2 más 2 seguirían siendo 4. Si Napoleón hubiese invadido España hace 200 años y ahora estuviésemos aquí dando esta clase en francés, 2 más 2, por supuesto, seguirían siendo 4. Quiero que entendáis esto. Quiero que entendáis que la única verdad absoluta, lo único que seguirá siempre igual, es que 2 más 2 son 4. ¿Esto qué es? 2 más 2 igual a 4. ¿Es lo imaginario? Es lo imaginario, ahí lo tienen. ¿Qué es toda igualdad a este nivel en que la plantea el personaje de Damián? No es ninguna verdad, es el gran engaño de lo imaginario. A es igual a B. Mi yo, que forma parte de mi construcción narcisista, es la imago de la madre. Lo que hay a un lado del espejo es igual a lo que hay a otro lado. Esa es la construcción imaginaria. Por tanto, cuidado, no nos confundamos. No está hablando de ciencia, que para mí la ciencia tiene que ver con lo simbólico. Aprovecho para decirlo. En la ciencia, de verdad, ya hay una elaboración simbólica. No nos está hablando de ciencia, ni de geometría. No nos está hablando de esa geometría de Platón. No entra aquí el que no sepa geometría. No, nos está hablando de esa geometría cuando Lacan en su seminario número 2 plantea, ¿saben las abejas geometría? No, geometría totalmente imaginaria, que es la que nos habla continuamente la película. Fíjense en esa composición absolutamente geométrica con el libro de matemáticas, los bolígrafos y demás, que es casi obsesiva. ¿Esto es ciencia? ¿Son matemáticas? No, esto es una forma de decir lo imaginario. Lo que está a un lado de otro, lo que está a un lado del espejo es igual a lo que está al lado de otro. Y eso tiene mucho que ver con el encuadre tan trabajado que tiene esta película, la composición del encuadre geométrico, en la que hay un personaje, Bárbara a un lado, Damián a otro, y fíjense en el fondo absolutamente geométrico que hay detrás. Pero no es la geometría de la academia, no es la geometría de Platón. Es algo previo que tiene que ver con la realidad que habitamos, el Matrix en el que estamos atrapados. La película de Matrix nos sirve muy bien para pensar esto. El Matrix en el que nos atrapa esa dimensión imaginaria del lenguaje. De nuevo, esto es la geometría, esto es lo imaginario. A un lado el matador y al otro lado la víctima. Y al fondo esa aparente geometría que es la única verdad. Esta es la única verdad. Estamos condenados a matarnos unos a otros, estamos condenados a aniquilarnos, a que lo real nos aniquile sin más en un mundo sin sentido, donde aquí la geometría es algo hueco, algo absolutamente desolado. Es ese padre en el hospital donde está ingresada su hija con leucemia, que sí, está en un espacio geométrico. Esa es la razón. Esto es la razón. Esto es el sentido de lo geométrico. O esta niña que se desploma, este cuerpo de la niña con leucemia que se desploma delante del espejo y por tanto el espejismo cesa y de nuevo se encuadrada geométricamente. O este padre desesperado que intenta en la soledad de la noche, en esa especie de iluminación absolutamente mortecina, conseguir dinero para su hija. O esta mujer torturada, machacada, con el cuerpo de nuevo violentado, que llega ahí, de nuevo sí está muy enmarcada, muy geométricamente mostrada. O de nuevo la geometría aquí en este momento del chantaje. La geometría aparece por todos lados. O este personaje, Damián, en el momento que también atrapado en esta dialéctica en que lo imaginario estalla, ahí donde se encuentra con lo real de Bárbara, con lo real de la violencia. O este momento terrible en el que acaba de matar a los dos personajes que están en el bar y de nuevo aparece el asesino, el matador, completamente mostrado geométricamente. Esto es la razón. Cuidado, porque la película aparentemente dice eso. El personaje de Oliver dice: ¿te gustan las corridas de toros? No mucho, la verdad. A mí tampoco me gustan demasiado,
Pero es curioso que sea concretamente España el país en el que la tauromaquia es más popular. ¿Sabes por qué España es un país en eterno conflicto? Porque no tenemos claro si somos un país racional o emocional. Los países nórdicos, por ejemplo. Es una forma totalmente equivocada de ver las corridas de toros, por cierto, digo yo que soy muy taurino. Pero tiene que ver con el argumento de la película. La película parece que plantea la dialéctica entre el instinto, las pasiones, la pasión, torturar a una mujer y gozar con ello, y disfrutar con ello. Una mujer que además se ofrece a eso por dinero, y la razón. De nuevo, ¿es esto la razón? ¿Es esto la geometría? ¿Es esto la ciencia? No. Porque eso que llama razón Oliver es un significante que le entrega a Bárbara, absolutamente imaginario, hueco, vacío, que es el significante hojalata, que además no significa nada en este mundo sofisticado. ¿Qué es la hojalata? Si habrá jóvenes ya aquí, incluso alguno que no sepa lo que es la hojalata, no haya visto nunca hojalata de verdad, ojalateros como había. Es una palabra anticuada, de modé, que tiene que ver con los churros, y vacía absolutamente, que parece frenar el goce. Cuando digas la palabra ojalata, el goce frenará, la violencia que se está ejerciendo sobre tu cuerpo frenará en el momento en que genera dinero, porque al decir ojalata cesa la sesión de tortura y ella cobra un dinero. Ese dinero, esos 6.845 euros que cuesta el vestido o los 900.000 yenes que necesita para, bueno, no sé si esto es para el vestido o para, ya se me ha olvidado, para la varita mágica, que es algo puramente imaginario. O sea, ese significante imaginario, ojalata, va a servir para un dinero que es puramente imaginario, porque no va a frenar que la niña sea asesinada y su propio padre sea asesinado, no va a frenar en absoluto lo real. Y que ya en un golpe de humor muy bueno de Carlos Bermúdez, pues dice además que meta ese dinero que procede de la palabra ojalata en la Constitución. ¿Y por qué en la Constitución? Dice expresamente porque es un libro que no va a coger nadie. De nuevo, tenemos aquí una cadena significante. Ojalata, dinero, política. El contexto político es algo absolutamente imaginario. La política configura una realidad completamente imaginaria que no sirve para frenar lo real. Y además son muy curiosas las alusiones que hay a la política contemporánea española en la película, aunque no me puedo entretener ahora en eso, porque los libros cargados de palabras son imaginarios, no contienen nada del orden de lo simbólico. En la escena inicial de la película va Luis a vender sus libros, porque está en el paro, necesita el dinero, y el vendedor le dice que los libros son al peso, sean lo que sean. No me puedo poner a hacer crítica literaria con cada libro que me trae, cuando Luis le reclama que le va a pagar por la colmena de un premio Nobel de Cela mucho menos que por un manual de bricolaje, porque pesa más el manual de bricolaje. Dice, bueno, ¿tú has entendido lo que son libros al peso? Pues eso. Al peso porque no pesan nada en el campo de lo simbólico. Es decir, que la realidad que nos ofrece la película es una realidad imaginaria, completamente imaginaria. Nos está hablando de esto, se deshace allí donde esa realidad le falta una pieza. Es un puzzle que se deshace, y démonos cuenta que esta es la escena en la que Damián ya ha decidido convertirse en un asesino y matar a Luis, ¿no? Por ese agujero por donde se va a colar el asesinato, porque le falta una pieza al puzzle. Pieza que se encuentra el padre, que estamos hablando de un padre al principio de la película, y que desprecia, ¿no? ¿Por qué? Porque, padre, me has abandonado, y frente a lo real, lo imaginario no sirve para nada. No sirve para nada, falta esa pieza que por supuesto no tiene nada que ver con ese disparate del objeto A, y además estoy totalmente en contra de Lacan, es la función paterna. Además, Lacan lo dice en el tercer seminario, lo que pasa es que luego se arrepiente, y que es el significante nombre del padre, tiene que ver con la función paterna, tiene que ver con la función que este padre no puede ejercer, la pieza que falta. Y lo que hay aquí es un universo diabólico, porque falta esa pieza simbólica, esa pieza que permitiría lo simbólico articular el nudo borromeo, volviendo a Lacan, ¿no? Que sería la función paterna. Porque diabalo es etimológicamente lo opuesto a simbalo, lo simbólico, es el mundo diabólico, ese mundo siniestro de ese lagarto negro. Ahora bien, si la película se quedara en esto y se regodeara en esto, pues sería un producto posmoderno más, que se regodea en lo siniestro y demás. Pero no hay una evocación en la película, que es lo que cerraría la verdad, esa búsqueda de la verdad, porque la verdad no es decir que lo imaginario es muy débil frente a lo real. Eso en el fondo lo sabemos todo.
La verdad, es decir, lo imaginario es muy débil frente a lo real cuando falta lo simbólico. Y muchas películas y muchas obras de arte no son capaces de articular ese paso a lo simbólico, pero sí lo evocan, hay un grito desgarrado y para mí entonces ya entramos en una dimensión ética evocando lo simbólico. Y la película lo evoca porque la película está dividida en 3 partes: mundo, demonio y carne. Una alusión directísima a la cultura simbólica en la que ahora mismo estamos inmersos, aunque sea así solo de presencia, pero es la que envuelve nuestro universo cultural, nuestro universo simbólico. Los enemigos del alma. Los enemigos del alma, el enemigo fundamental del alma es el diablo, y el mundo y la carne no dejan de ser instrumentos a su servicio. O sea, esa alusión al diablo tiene mucho que ver con esta evocación a lo simbólico. Pero para mí, con esto acabo y con esto pretendo haber demostrado una pequeña hipótesis de trabajo, lo que realmente hace que la película sea notable y muy interesante, y para mí que tenga mucho que ver con la experiencia ética y estética del arte, es que evoca esa presencia de lo simbólico a través de la copla. Y aquí estaría la función fundamental de la copla. Porque en la copla se habla, si se habla de los enemigos del alma, en esas 3 partes de la película nos están hablando de los enemigos del alma. Se habla de que puede haber una promesa de buena aventura, y eso resuena en la película. Alguien dice, bueno, eso es que es la copla. Bueno, pues si la copla está ahí, nos está diciendo eso. Es algo que el texto nos está diciendo y está resonando ahí. Y esa es la función que cumple la copla. Que hay una promesa de buena aventura dentro de mi alma, nos habla del alma y de una posible salvación, que por supuesto la película no es capaz de construir, no es capaz de presentar, pero la presencia de la copla nos está hablando del deseo de que eso sea posible. Porque no sé si se dieron cuenta cuando vieron la película, Bárbara no se llama Bárbara. ¿Cómo se llama Bárbara? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo se llama Bárbara? Bárbara se llama Bárbara Asunción. Asunción. El marco que me ha ofrecido José Miguel no puede ser el más adecuado para acabar mi conferencia. ¿Qué es la Asunción? Miren esa imagen maravillosa del barroco cordobés que tenemos detrás. La Asunción es algo que ha construido una cultura con 2000 años de esfuerzo y que yo reivindico totalmente, que es ascender ese cuerpo bárbaro, lleno de culpa, de dolor, de pena, de la mujer, al cielo, ascenderlo al cielo. ¿Y qué es ascenderlo al cielo? Ascenderlo a el nivel de lo simbólico. Esa es la Virgen de la Asunción. Muchas gracias por su atención.